Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Más bien, a mí me pidieron que expusiera sobre el arbitraje en el sector público. Pues como ustedes entenderán, no hay jurisprudencia porque ni siquiera ha entrado la ley. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice, y sabiendo que era el primero que iba a hacer la exposición dentro del arbitraje en el sector público, tomé partes doctrinarias, incluso consulté aspectos de jurisprudencia constitucional que ya se habían emitido sobre este tema a nivel nacional y algunos temas a nivel internacional. Yo me voy a centrar en esa parte. Insisto, no puedo darles criterios, sí voy a dar unas conclusiones, 4 conclusiones que llego después de haber formado, exponerles en 20 minutos este tema, pero no puedo hacer un aporte jurisprudencial o algo polémico porque ni siquiera existe dentro del sector público, no ha entrado la reforma procesal laboral. Entonces, eso sí tengámoslo claro, ¿verdad? No obstante, sí revisé algunos antecedentes. Vamos a dar inicio. Bueno, yo tengo que ir manejando esto. Vamos a entrar con la parte, la división mía del contenido es la parte conceptual, un antes y un después de lo que ha dicho la Sala Constitucional sobre el arbitraje en el sector público, lo que viene, la nueva ley y su contenido, la validez y la eficacia, que eso lo estoy tomando de un artículo, perdón, de un libro que publicó el doctor Fernando Bolaños sobre derecho colectivo, algunas disposiciones generales en torno a la temática y algunas conclusiones modestas que pude determinar de lo que hice, de lo que investigué. En un primer lugar, si nosotros analizamos lo del arbitraje, y para no entrar en frío, me di a la tarea de buscar realmente qué es el arbitraje. El arbitraje no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, un concepto. Y revisando diferentes conceptos, pude llegar a la conclusión que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el cual las partes difieren a otros, o sea, a los árbitros, la solución de una controversia relativa a asuntos de libre, y aquí lo subrayo, porque revisando legislación de Colombia, doctrina también nacional y de la Sala Constitucional, en marco de libre disposición o aquellos que la ley autorice, y eso es muy importante para el sector público. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque se plasma en la reforma procesal laboral. Otra cosa que también me di a la tarea, incluso voy a dejar aquí la presentación por si alguno quiere, ir revisando diferentes artículos y tratar de unificarlos por temática. Dentro de la doctrina me llamó la atención que el arbitraje se ve desde varios puntos de vista, o se puede llevar a cabo desde otras ópticas que nosotros no regulamos, ni vamos a regular con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral este 25 de julio del próximo año. Bueno, el arbitraje ad hoc, que es aquel para casos específicos, el arbitraje institucional, que creo que nosotros los costarricenses hemos apostado a eso con la reforma procesal laboral, y el arbitraje virtual, que no lo tenemos, no lo conozco aquí. Esto, si mal no recuerdo, Isabel, se da en Colombia, en tu país, porque sí lo tomé de ahí. El arbitraje virtual, que ya es una modalidad alternativa que nosotros ni siquiera la tenemos plasmado, que yo la conozca, doña Rosita, no sé, usted que es especialista, creo que no existe. El arbitraje virtual, bueno, ya existe en otros lares, en otros lados, existe esta forma. ¿Por qué no pensar que en un futuro podríamos incluirla nosotros como costarricenses? Para eso, pues lógicamente que estuve estudiando que tienen que tener una plataforma, y me imagino que debe ser, fuera de ser digitalizado, me imagino que tiene que ser con firma digital y un montón de regulaciones para hacer posible este arbitraje virtual. Esto se los dejo por ahí para que tomen en cuenta que en otros lados también hay otras cosas que nosotros no tenemos. Bueno, ¿qué es el sector público? Eso lo tomé de la legislación, haciendo un análisis de lo nuevo que viene, y
pude determinar, con base en el 682 y otras normas de lo que viene próximamente, se debe entender aquel constituido por trabajadores estatales de sus instituciones u órganos que presten un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento que le fue expedido por autoridad o funcionario competente. Ustedes ya conocen todo nuestro sistema desde 1949 plasmado en los artículos 191 y 192 constitucional, lo que tiene que ver con servicio civil, las regulaciones atinentes al sector público y todos los votos referidos al tema que ha emitido la Sala Constitucional, bueno, se vienen a plasmar en cierta medida dentro del artículo 682 de la reforma, para entender sector público, porque estamos hablando de arbitraje en el sector público. Y aquí sí empezamos con algo que llama la atención. ¿Qué teníamos nosotros como costarricenses o qué tenemos hasta ahora? ¿Y qué fue lo que nos fue marcando, disculpen el vocabulario para entendernos, marcando la cancha, la Sala Constitucional? Un primer antecedente que no podemos, si estamos hablando de arbitraje en el sector público, de conciliación o mediación, arreglos directos, etcétera, etcétera, o sea, aquellos medios de solución alternos como viene a plasmar la reforma procesal laboral, no podemos dejar de lado el 1696-92. Y lo que rescato dentro de este es lo que subrayo en negrita, que dijo la Sala Constitucional en ese momento, es específicamente para el arbitraje en el sector público debe existir un sometimiento a los procedimientos de arbitraje por parte del sector público. Eso en ningún momento lo dejó de lado la Sala Constitucional, cuando elimina varios artículos del Código de Trabajo que se venían aplicando antes del año 92. Pero con ciertas limitaciones, viene a decirnos la Sala Constitucional en ese momento, tales como que en ellos no pueden dispensarse o seccionarse leyes, como lo vamos a ver posteriormente cuando hagamos el análisis legal para el sector público. Bueno, se vienen a recoger precisamente esto, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, por lo que incluso, dice la Sala, en estos casos no procederían decisiones, o sea, resoluciones, laudos en conciencia. Ya nos viene a decir ahí, pareciera que es árbitro jury, no árbitros arbitradores, sino constituidos por abogados. ¿Qué es lo que se viene a plasmar? Esto con base, en ese momento, cuando se emite este voto, con base en el principio de legalidad y lo plasmado ya por la Ley General de Administración Pública del año 79, cuando entra en vigencia, y lo que teníamos desde 1949, con base en el marco constitucional, el 191-192 constitucional. Esto fue sometido posteriormente y ratificado por el voto constitucional también en el año 2000, el 4453, que viene a aclarar un poquito más el 1696-92 sobre arbitraje en el sector público. Dentro de la nueva legislación, rescato estos artículos que encontré, los podemos concordar. Se puede afirmar a nivel genérico, a nivel general, que el arbitraje es un medio de solución pacífico de los conflictos económicos, sociales, oigan, de las controversias jurídicas, patrimoniales, disponibles, sector público disponibles y sector privado yo no podría disponer. En arbitraje, por ejemplo, que me den una semana nada más de vacaciones, porque son derechos que yo no, ha dicho la Sala Segunda, son indisponibles. Generados dentro de una relación laboral, ¿ok? Tiene que haber una relación laboral. Y algo que se está discutiendo en la mañana, previo compromiso de las partes en someterse a un arbitraje, previo compromiso de las partes, pudiendo incluso interponerse excepción de litis pendencia, ya viene a decir nuestro marco jurídico a partir del próximo año, interponerse excepción de litis pendencia, juicio pendiente, en caso de que sea planteada demanda sobre el mismo conflicto ante los tribunales comunes, prevalece lo arbitral. ¿Qué me pareciera, o sea, qué es lo que yo interpreto después de la interrogante que se hizo en la mañana, si se podía el arbitraje?
tendría que ser previamente regulado, si puede ser posteriormente, o incluso cuando ya sea en sede judicial. Pareciera, y con base en este artículo que tenemos nosotros en el 43 constitucional, en donde se afirma que toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros. Oigan, eso es un derecho constitucional, elevado rango constitucional, aún habiendo litigio pendiente. Me parece, yo interpreto, que entonces, aunque yo tenga un juicio pendiente, yo podría negociar con mi patrón o con mi trabajador para someterlo a la vía del arbitraje. Yo no le vería ningún problema, aun cuando yo no hubiera de entrada realizado o comprometido en un compromiso arbitral. Esa sería mi interpretación genérica con base en el artículo 43 constitucional y con base en estos artículos, porque si no, no tendría razón de ser. Entonces, lo que viene a decir de la excepción de litis pendencia. O sea, que había un juicio pendiente, pero yo la pongo porque yo quiero que me lleve esto un árbitro. Esa sería una interpretación que yo adelanto. Sé que, como les digo, como no ha entrado en vigencia, tendríamos que esperar a nuestra sala segunda, a nuestra sala constitucional, a nuestros tribunales, a ver qué van a decir. En cuanto a la competencia, hay dos vías, se dejan plasmadas dos vías, que eso no es nada novedoso, pero sí las rescato con base en los artículos 429, 430, 456, 605, 63 y 635. 635, ustedes los unen, bueno, uno llega a una conclusión, sí, hay dos vías para llevar el arbitraje, la vía judicial y la vía extrajudicial, que eso no es nada nuevo. En la primera, conforme a estos dos artículos, pude revisar que se dispone que los conflictos, o sea, en la primera me refiero a lo judicial, perdón, los conflictos de carácter económico y social serán resueltos por los juzgados, los cuales se constituirán en tribunales de arbitraje. Asimismo, en la parte extrajudicial, bueno, conforme a estos artículos, ya se autoriza al Ministerio de Trabajo, al centro de arbitraje que está autorizado, en este caso los privados, y también al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para organizar la materia arbitral previa reglamentación, que es lo que se discutía entonces conforme a la competencia que Nancy nos explicó muy bien, de lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo. Aquí lo hice en grande dentro de la competencia, eso sí, porque nos viene a decir el artículo 636 como tesis de la Sala Constitucional, que se plasma entonces, se recoge dentro del ámbito legal, el arbitramiento deberá ser de derecho en los asuntos en que intervengan las administraciones públicas. Y eso ya lo habíamos comentado cuando vimos el 1696-92, que se plasma entonces dentro de la ley y que fue ratificado, como les dije, por el 4453 del año 2000. Dentro de las reglas claras veo el 706, ya también el 706 de la nueva ley viene a recabar aquello que había dicho nuestra Sala Constitucional. Se recoge entonces la potestad de la administración y sus servidores de someter las soluciones a los conflictos económicos y sociales a arbitraje, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por la ley, y ahí sí, ya, como dicen reglas claras, chocolate espeso, se viene a decir cuáles son las excepciones y las limitaciones, y entremos de una vez ya vamos a entrar a ver las reglas. Sí quiero rescatar algo también que nuestra Sala Segunda en este voto, en el 986-2013 que pude estudiar, vino a decir, y me imagino yo que también siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional, de los 4 o 5 votos que han emitido sobre este tema del arbitraje, de la conciliación dentro del sector público, viene a decir la Sala Segunda que es posible dirimir estos conflictos, eso sí, que venga a contribuir con el sostenimiento del sistema social y de derechos. No nos podemos, como funcionarios públicos, apartarnos, como si da más margen dentro del sector privado por la autonomía de la voluntad de las partes, no nosotros, principio de legalidad, etcétera, etcétera, dentro de los límites. Viene a decir y a reiterar en el año 2013 la Sala Segunda, y lo ha reiterado en sus diversos votos cuando han hecho comentarios sobre la temática. Si ustedes ven
todos estos artículos, un montón, ahí puse algunos que son de nuestro interés. El arbitraje dentro del sector público pues tiene sus limitaciones, ahí ustedes las ven. Yo resalto algo, eso sí, que si bien el régimen disciplinario puede contener un sustento o negociarse vía arbitraje, sí les traigo a colación un voto de la Sala Constitucional, que lo tengamos presente, que es el 7085 del año 98, porque la Sala Constitucional ha permitido lo del régimen disciplinario, poderlo negociar, pactar, siempre y cuando no haya renuncia o delegación de la administración. ¿Qué significa esto? En este caso que estuve revisando, era una institución pública que le delegó a los dirigentes sindicales y al Ministerio de Trabajo que ellos fueran los que pusieran el régimen disciplinario dentro de esa institución. Dijo la Sala Constitucional en el 98, no, un momentito, uno no puede renunciar, puedes negociar, pero no renunciar ¿cómo negociar? Bueno, mediante una junta, por ejemplo, que yo pueda indicar, me parece, no me parece, lo que le van a hacer al compañero, revisar el debido proceso, pero no decir o delegárselo a otro para que imponga la sanción. Eso sí lo toco dentro del punto C del artículo 690 para que lo tengamos en cuenta. Don Fernando Bolaños, en el libro que les comentaba, El Derecho Colectivo, del presente año, hace alusión dentro de las excepciones, él las divide en subjetivas y objetivas. Bueno, ahí están, dentro de las subjetivas, ustedes pueden verlas en el artículo 683, 689, que estas vienen, y como lo dice don Fernando Bolaños, vienen a ser recogidas dentro de la nueva legislación del decreto de nosotros, del Ministerio de Trabajo que tenemos, que es el 29.576 del año 2001. Solo que si nosotros revisamos el decreto y hacemos el parangón con la legislación que viene pronto, sí vamos a ver que es más general y más amplia las limitaciones subjetivas. Aquí están las objetivas, les marco los artículos que tienen que ver con por si quieren revisar la parte objetiva. Estos son los artículos que pude determinar. Dentro de la validez y eficacia, bueno, iba a tocarlo el tema de un libro que me llamó mucho la atención, la eficacia, dice don Ernesto Ginesta, hace un complemento entre la eficacia y la validez para la temática, y dentro de la validez y la eficacia, ya 2 minutos que me quedan, yo pude rescatar que los acuerdos que se adopten para que sean eficaces y que tengan validez dentro del sector público, bueno, les dejo ahí plasmado el artículo 688 y 695, que para mí sí tienen que ver con eficacia y validez, para poder tener vigencia legal el arbitraje dentro del sector público. Vean que incluso aquí interviene la Contraloría cuando estamos hablando del aspecto económico. Bueno, estas son disposiciones generales que se las dejo y me interesa para terminar. Ahí están todos los artículos, una novedad, los fallos arbitrales deben ser enviados, y eso sí lo rescato, a la Inspección de Trabajo. Nosotros, como he explicado yo en otros conversatorios que gentilmente me han, don Eugenio, don Rolando, me han invitado en otras ocasiones, bueno, he explicado que el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo tiene que cambiar, porque nada ganamos con que me manden esto y yo los meta en una caja, esa no es la idea, ¿verdad? Aquí tenemos que sacar provecho de esto que se presenta nuevo en referencia al arbitraje. Y como ya me queda 1 minuto, entonces entro a las conclusiones. Considero que después del análisis que hice, se define un marco regulatorio del arbitraje y en general de los medios de solución de los conflictos colectivos dentro de los principios de seguridad y certeza jurídica. Definitivamente con la reforma, eso sí lo rescato. Se recoge con la nueva legislación que viene, la doctrina internacional, si ustedes ven las distintas recomendaciones y otras de la OIT que se vienen a incluir, y jurisprudenciales, como lo expliqué anteriormente, y rescato ahí los votos, incluso al 7730 del año 2000, también vino a ratificar el 4453. Y finalmente, dentro del ámbito de la validez y la eficacia, se definen parámetros legales
que no teníamos anteriormente con el fin de hacer dable los mismos, lo cual provoca credibilidad y pienso yo, que no sea tan ingenuo, potencializa este instrumento desde mi punto de vista e incluso, y con eso termino, se crea, y revísenlo por ahí porque se crea una norma sancionadora en donde se tipifica como infracción laboral el hecho de que yo negocie un arbitraje y lo incumpla, no solo me va a permitir a mí irme a la vía de ejecución, como lo viene a decir ya la reforma procesal laboral, sino que yo, al hacer eso, estoy incurriendo en una infracción a las leyes de trabajo, que nosotros, la inspección de trabajo, seríamos los encargados de acusar, que eso es algo nuevo. Muchas gracias.